hay algo que el enemigo, y esto es una breve introducción porque no lo vamos a tocar, vamos a enfocarnos en nuestro texto, pero hay algo que el enemigo eh, quiso hacer, y el Señor evidentemente en su soberanía permitió que hiciera, algo que jamás vamos a entender, eh, quiso hacer desde el comienzo. Miren que el pecado del hombre no fue sencillamente un pecado, sino que el hombre pecó desde el hogar. El hombre y la mujer pecaron desde el hogar, desde la familia. Así que lo primero que quebró el pecado y de dónde surge el pecado es de la familia, del hogar, del hombre y de la mujer. Todavía no habían papás ahí. Así que mi hermano, la situación no es con tu suegra. No habían hijos. Es decir, no podemos echarle la culpa ni a los hijos, ni a los padres, ni a la suegra, ni a los tíos, ni a los amigos, ni a los vecinos. Nada más estaba Adán y Eva. Y desde allí, desde ese hogar, el enemigo movió a una mujer, a Eva, para que incumpliera el rol de mujer, que es sujetarse, y Adán para que incumpliera el rol, su rol, que es de amar y proteger y pastorear, y desde allí entró el pecado al mundo. Entonces, puedo entender que cuando Satanás afecta a una familia, afecta a generaciones. Es por eso que se place Satanás, aplaude Satanás cuando hay un divorcio, cuando hay un adulterio. Aplaude Satanás, se pone contento, gozoso, porque sabe que separar a papá y a mamá va a tener daños colaterales con nuestros hijos, y ellos tendrán daños colaterales sí y solo si siguen su rumbo en el pecado sin encontrarse con el Señor Jesucristo. Porque cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo, somos restaurados y somos totalmente redimidos. Pero el plan primario de Satanás, y es ahora, ¿por qué crees tú el tema del homosexualismo, lesbianismo, feminismo, machismo y todos los ismos? ¿Por qué creemos nosotros que eso se levanta? Para afectar a la familia, el aborto, para afectar a la familia, al hogar, al hombre y a la mujer. Y una vez afectado el hombre y a la mujer, afecta a la sociedad. Desde el principio pasó. Este cuento no es nuevo. Este cuento es antiguo. Entonces, ahora lo vamos a leer. Vamos a enfocarnos aquí en Efesios capítulo 5. Pero una vez lo leamos, mi oración va a ser que los hombres sean destruidos en su mente y en su corazón para poder abrazar el rol bíblico como esposos, y las mujeres sean destruidas en su mente y en su corazón para abrazar el rol bíblico. No que los hombres hayamos querido ponerle, fue Dios el que lo puso, bíblico en las mujeres, y que así el matrimonio le pueda dar gloria a Dios y que el mundo pueda ver que existe un Dios y que creó el diseño de la familia correctamente y para su gloria. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo, voy a leer desde el versículo 18 hasta el 21. Desde el versículo 18 hasta el 21. Y dice, puedes abrir tu Biblia allí donde vamos a leer. Colosenses capítulo 3 del 18 al 21. Dice, mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que hagas de nuestro ser hoy un
corazón un ser muy humilde, mi Dios, para poder recibir esta palabra que es contracultura, que es como el salmón que va en contra de la corriente, que es contracultura, Señor, contra enseñanza, el contra al postmodernismo, contra al existencialismo, van contra de todas las filosofías humanas. Señor, que hoy podamos entender que abrazar, Señor, los roles bíblicos que tú nos has puesto a los hombres y a las mujeres, Señor, solamente hará que tú te lleves la gloria, Señor, y que tu evangelio sea expuesto en todos los lugares donde estemos y en todo el mundo, Señor. Así que permite, mi Dios, también te voy a pedir algo, Señor. Que si que hay hombres que no están cumpliendo su rol, que desde hoy te pidan perdón, Señor, porque no han pecado en contra de su esposa, sino que hemos pecado en contra tuya, Señor, primero. Y que después de pedirte perdón, Señor, vayan a las casas y haya un avivamiento en las casas y el hombre pida perdón a su esposa. Pero también, Señor, si aquí hay mujeres que quieren ir por encima de la cabeza del hombre, Señor, que no es el rol. Te pido, Señor, que hoy tú les traigas convencimiento de pecado, Señor, y que puedan también pedir perdón, Señor, para que los dos se ajusten al modelo que tú has definido en la palabra. Y así te demos todos la gloria a ti, Señor. Y nuestros hijos vean, que nuestras generaciones vean desde pequeños cómo tú determinaste que tenías que ser adorado entre el esposo y la esposa. Y que nuestros hijos quieran tener un papá como nosotros. O quieran ser un papá como nosotros. Y nuestras hijas quieran ser una mamá como sus madres. Y nuestros hijos e hijas quieran tener un matrimonio como el de nosotros, los modelos para ellos, Señor. Si no lo hemos cumplido, hoy nos comprometemos a pedirles perdón a nuestros hijos y a decirles que en el poder del Espíritu Santo vamos a trabajar para ser modelos para ellos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, se pueden sentar allí donde están. Esta enseñanza se llama el diseño de Dios para el matrimonio. El diseño de Dios para el matrimonio. Pero antes de querer entender y abrazar y vivir este texto, tenemos que entender que no podemos vivirlo sin haber recibido y entendido el Evangelio en nuestros corazones. Este texto es imposible de vivir si nosotros no sabemos qué es el Evangelio. ¿Y por qué afirmo esto con toda seguridad? Porque antes de Pablo poner el texto de este lado, capítulo 3, versículo 18, antes de eso, él nos ha explicado qué ha hecho Jesús con nosotros y por nosotros. Es decir, si hoy yo enseño solamente esto sin poner el fundamento del Evangelio, de lo que Jesús ha hecho por nosotros, entonces yo estaría enseñando una enseñanza, valga la redundancia, moralista, que ninguno pudiera cumplir, porque todos estamos en un mundo pecaminoso, en un mundo caído. Pero cuando nosotros entendemos lo que Pablo ha dicho antes, eso nos capacita para entonces yo amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia y para entonces ella verme como cabeza y ella no verse como el cuello, como muchas mujeres piensan, no, para ella poderme verme como el capitán del equipo, el responsable del equipo y ella poder seguir mi pastoreo. Si no entendemos el Evangelio, no lo vamos a poder hacer. Nunca. Esta enseñanza vas a pensar que es demasiado para esta cultura. Y Pablo demuestra el Evangelio ahí mismo en su carta. Es decir, él primero expone el Evangelio a los lectores de su carta primarios y después les dice, ok, bueno,
Todo lo que ustedes aprendieron del Evangelio, ahora lo tienen que aplicar en sus relaciones. Todo lo que ustedes aprendieron de Cristo y están entendiendo en Cristo, ahora lo tienen que aplicar en sus relaciones. Yo solamente leía allí 3 tipos de relaciones. 4. Esposo, esposa, hijos a padres y padres e hijos. Pero si tú sigues leyendo, viene siervos, es decir, empleados a jefes, jefes a empleados. Todas las relaciones que tú puedas tener en este mundo están basadas en el Evangelio, en lo que tú sabes y has entendido del Señor. ¿Qué fue lo que dijo Pablo antes de, en el contexto bíblico, antes de decir estos mandatos? Porque escuchen, lo que hoy vamos a ver no son sugerencias, es si a ti te da la gana, entonces sujétate. Si tú quieres y ella se porta bien, entonces ámala. No, estos son imperativos. Estos son verbos en imperativos. O sea, se tienen que hacer como un mandamiento dado por Dios por diseño divino. Pastor, pero yo no estoy casado. Bueno, a mí me hubiera gustado, antes de equivocarme muchas veces, entender cuál era el rol del hombre para entonces poder ejercerlo desde el día número 1 que me casé. Esta enseñanza para ti. Y si eres hijo y dices, bueno, yo todavía no, ni siquiera pienso en casarme, es para que tú veas cuáles son los roles de tu papá y tu mamá. Y si no lo están cumpliendo, el hijo pueda orar por esos padres. Así que esta enseñanza es para todos. ¿Qué dice Pablo en su carta antes de darnos estos imperativos? Sujetarse y amarse. Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Dice, Colosenses capítulo 1, versículo del 21 al 23. Esto es lo que nosotros tenemos que entender para entonces después cumplir los roles de un hombre bíblico. Y dice, aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados de malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Versículo 23. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído y que han proclamado a toda la creación debajo del cielo. Antes de yo poder amar a Mariana, tengo que saber que Él me ha amado a mí. Porque yo nunca voy a poder dar de lo que no he recibido. Yo no voy a poder amar a Mariana correctamente como Dios ama a la iglesia, como Cristo ama a la iglesia, si yo no sé cómo Cristo la ama. Y yo hoy puedo entender que Él me amó tanto que yo estaba siendo enemigo de Dios y Él me reconcilió por medio de la cruz. Entonces, si yo entiendo su amor inmerecido sobre mi vida, entonces para mí va a ser fácil honrarlo cumpliendo el rol de amar a mi esposa, como Cristo la ama. Fíjense cómo dice Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndolos perdonado todos los delitos. Todos los delitos. Mi hermano, Mariana y yo estábamos muertos, totalmente muertos, en un ataúd. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios soberanamente, no fue porque yo lo escogí a Él, Él me escogió a mí. Dios soberanamente sopló aliento de vida cuando estaba muerto. Me levantó del ataúd, pude verlo y creer en Él. Soberanamente Él derramó su amor para mí. Y ahora yo como iglesia me sujeto a Él. Entonces cuando Mariana entiende que soberanamente Dios la eligió a ella, soberanamente Dios la escogió a ella sin ella haber hecho absolutamente nada, y Dios la salvó a ella,
ella se va a sujetar a Dios, entonces le va a ser, se le va a hacer fácil cumplir su rol de sujetarse a mí como pastor de la casa. De cuando yo entiendo el amor que Dios me ha dado a mí, puedo dar amor. Y cuando ella entiende el amor que Dios le ha dado a ella y que la iglesia se tiene que sujetar a Dios, entonces ella se puede sujetar a mí. Es decir, esta partecita, estos roles de los hombres y de las mujeres bíblicas, se le va a hacer muy difícil vivirlo a una mujer y a un hombre que no tengan a Cristo en su corazón. Va a ser muy difícil, muy difícil. Porque es que nosotros lo vivimos para su gloria. Es decir, el fin del matrimonio no es que yo ame a Mariana, no es que Mariana se sujete a mí. El fin del matrimonio es que nosotros podamos vivir estos roles para su gloria. Para que Él sea exaltado. Para que mis hijas de 16 y de 14 años puedan ver a papá y a mamá y decir, yo quiero tener una familia como ellos. Pero entonces, ¿por qué? Porque es que ellos siguen a Cristo. Eso le da la gloria a Cristo, no a mí, pecador. No a Cristo, el que está haciendo la obra en nosotros. Hay una carta que es paralela a Colosenses. Fíjense que aquí Colosenses solamente dice, mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Y dice, maridos amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellos. Pero en Efesios capítulo 5, Pablo lo explica un poquito más y yo quiero leerlo juntamente contigo. Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 33. Y vamos a notar aquí lo mismo que en Colosenses. Primero somos llenos y después podemos obedecer. Primero entendemos lo que Jesús ha hecho por nosotros y después podemos amar y sujetarnos. Miren cómo dice Efesios capítulo 5, versículo 18. Ojo con esto. Dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Antes de decirle a la mujer que se sujete, antes de decirle al esposo que ame, Pablo está diciendo, ustedes tienen que ser llenos del Espíritu Santo para poder amar y para poder sujetarse. Si tú tienes un esposo, mujer, nominal, es decir, dominguero, va a ser muy difícil que él te ame como Cristo ama a la iglesia. Si tú tienes, mujer, un esposo que no lee la Biblia y que tú no lo estás viendo leer, va a ser muy difícil que él te ame como Cristo ama a la iglesia. Si tú ves a una mujer, hombre, cantaletera, y tú ves a una mujer que dice, sí eres la cabeza, pero yo soy el cuello, y una mujer que manipula en su poder, porque la maldición de Génesis capítulo 3 para la mujer era que la mujer iba a querer gobernar sobre el hombre y el hombre no se iba a dejar. Génesis capítulo 3. Léelo. Cuando la mujer vive de esa manera allí, en la casa, es porque no ha entendido el evangelio. Miren cómo dice, entonces, después del versículo 18, miren entonces, después de decirle, sean llenos del Espíritu Santo. Recuerden la enseñanza del domingo pasado. Sean llenos de la palabra. En Colosenses dice, sean llenos de la palabra, entonces van a poder amar. Sean llenos de la palabra, entonces se van a poder sujetar. En Efesios dice, sean llenos del Espíritu Santo, entonces van a poder amar hombres. Sean llenos del Espíritu Santo, entonces van a poder sujetarse mujeres. Miren cómo dice entonces Efesios. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Ahorita vamos a hablar de los esposos que son abusadores. Porque lo primero que voy a hablar yo ahora es
lo que no significa sujeción, lo que no significa. Dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Esto lo vamos a explicar ahorita. Versículo 28. Así deben ustedes, los maridos, amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. El marido ama a su mujer sustentando y cuidándola, pastoreándola, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Génesis capítulo 2. Pablo está refiriéndose a Génesis capítulo 2. Pablo lo que está haciendo aquí, porque esta frase que vamos a leer sale en Génesis capítulo 2. Pablo lo que está haciendo aquí es, mi hermano, mire, esto no es cuestión de cultura, porque muchos hombres vivos, vivarachos, y muchas mujeres vivas dicen, pero es que esa era la cultura del momento. No, ahora yo soy empoderada, ahora yo me empodero. Ahora el hombre sujeta y demanda. No, lo que Pablo está diciendo aquí queriéndose referir a Génesis es decirle a la cultura del momento, esta cuestión no es cultural, esta cuestión nace desde antes del pecado, porque Génesis capítulo 2 fue antes de la caída del hombre. Así que este diseño no fue después de la caída, fue antes de la caída, antes del pecado. Es decir, Dios se imaginó el diseño del hombre y de la mujer antes de. Así que ese cuento de no es cultural, pastor, no va. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Los dos, no con la suegra ni con los hijos, los dos. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Entonces, sabiendo esto, y quiero hacer énfasis en algo que es importante y en algo que aún cree la iglesia desde su doctrina fundamental. Nosotros creemos que el hombre y la mujer somos iguales delante de Dios en dignidad, en valor, en aceptación. Fuimos creados, hechos a la imagen de Dios, los dos, la misma imagen de Dios. Somos igualmente receptores de su amor y de su gracia, pero somos diferentes en nuestros roles. Te lo voy a repetir. Somos iguales en dignidad, aceptación, amor, receptores de su gracia, receptores de su perdón, pero diferentes en roles. Es decir, el hombre no es más que la mujer, el hombre tiene un rol diferente. La mujer no es más que el hombre, sino que tiene un rol diferente. Son roles, responsabilidades, no cargos. Amén. ¿Qué no significa? Primero voy a hablar sobre el diseño de Dios para las esposas. Espero que me dé el tiempo. ¿Qué no significa la sujeción? ¿Qué es lo que no significa? Primero, la sujeción no significa inferioridad. No significa que la mujer es inferior. Porque Cristo se sujetó constantemente al Padre y Cristo no es inferior al Padre. Cristo se sujetó constantemente a su papá y a su mamá, a José y a María, y Cristo no era inferior a José y a María. Cristo se sujetó a los romanos y Cristo no era inferior a los romanos. Recuerden el pez que él saca con la moneda. Se sujetó a los romanos, pero Cristo no es inferior a los romanos. Es decir,
La sujeción o el someterse no te hace inferior. 2, no significa que la esposa tenga que obedecer ciegamente al esposo. Esto es importante. No significa que tenga que obedecer ciegamente al esposo. Si un esposo le pide a la esposa que haga algo en contra de la voluntad revelada de Dios, no debe obedecer. Es decir, que la mujer no puede desobedecer al Señor por obedecer a su esposo. Estoy hilando bien finito. ¿Eh? Mi amor, no vayas a la iglesia. Mi amor, no leas la Biblia. ¿Tú qué haces orando? No, allí tienes que obedecer a Dios, no a tu esposo. Ella se somete en cosas que son correctas, legales y que honran a Dios. Escúcheme bien estas 3 palabras, correctas, legales y que honran a Dios. Nuestras esposas no se deben sujetar al abuso ni físico ni verbal, ni emocional. Puesto que no es justo, legal, no honra a Dios y va en contra de la imagen de Dios. Miren, y el abuso es tan sutil algunas veces, porque es que ya tú no puedes, no es necesario que le grites a tu esposa. No, abuso es adulterio. Abuso es ver a otra mujer con lascivia, con codicia, con avaricia. Abuso es esto. Yo recuerdo a alguien, una mujer, hace mucho tiempo, que cuando ella sabía que el esposo iba a llegar, en la mesa, tenía que poner los cubiertos como el esposo quería, el plato como el esposo quería, y tenía que recoger todos los zapatos del apartamento porque al esposo le odiaba ver los zapatos de la hija menor en el apartamento. Entonces ella era con la ansiedad, como si viniera el mandamás. O sea, como si viniera el jefe, el tirano. Entraba y decía, ¿esto qué hace aquí? Esto yo no, mira, ¿y este huevo qué? Tú sabes que a mí no me gusta este huevo de esa manera. Pero ¿y tú por qué cocinas así, ah? Mira, y ni siquiera tienes que decírselo, es solamente ver el huevo y decir, eso es abuso, mi hermano. Sutil, pero abuso. No significa, y bueno, y mucho más por encima de un abuso físico, verbal y un abuso emocional de tú te sujetas a mí porque yo soy el que mando, porque yo soy la cabeza. Eso es abuso. Que tú te sujetas porque yo soy la cabeza. Tú eres el cabezón. Pero eso es abuso, mi hermano. No significa que la esposa es un cero a la izquierda y sin voz dentro del matrimonio. Miren cómo dice Proverbios 31, la mujer de Proverbios 31, la mujer virtuosa. Proverbios 31, 26 dice, esta mujer abre su boca con sabiduría. Mira, cuando llegamos de Estados Unidos, que yo estaba sin trabajo, yo allá invertía en la bolsa, en el computador, invertía. $100 me ganaba 200 y tal. Y cuando vine, del desespero de no estar trabajando, yo tenía ahorrado $2,000. Y yo cada vez que iba a hacer una transacción, yo le preguntaba a Mariana, Mari, ven acá, ¿qué te parece? Yo podía hacerlo solo, sí, yo podía hacerlo solo. Y Mari, ven acá, ¿qué te parece? Y una mañana me levanté, puse CNN y vi que había un banco que estaba bajando, que estaba como en problemas y estaba bajando. Y yo dije, voy a aprovechar, voy a meter los $2,000 ahí. Mariana está durmiendo. Compré y a las 2 horas el banco se declaró en bancarrota. Yo perdí los $2,000 en 3 horas. Ellas tienen una sabiduría, mi hermano, tremenda. Así que la mujer no se puede quedar callada, pero no hablarle, mujer, escúcheme.
No hablarle a tu esposo como si fueras la mamá. Él no es tu hijo. Él no es tu hijo. Repita conmigo, mujeres. Él no es mi hijo. Él no es tu hijo, por el amor de Dios. Es tu esposo y es tu cabeza. ¿Ah? Por favor. Tampoco, tampoco. Tú puedes hablar, opinar, corregir, enseñarle, pero que no sean públicos. Porque en Efesios capítulo 5, versículo 33 dice, maridos amen a sus mujeres, esposas respeten a sus maridos. El hombre se siente amado cuando tú lo respetas. Cuando un hombre se siente irrespetado, es difícil después mostrar amor. Así que con respeto. Ahora, ¿qué significa entonces la sujeción bíblica? ¿Qué significa? Esta palabra viene de una palabra en griego que es upotazo. Upotazo. Y esta palabra es un término militar que significa organizar las tropas bajo el mando de un líder. Eso es lo que significa sujetarse. Organizar las tropas bajo el mando de un líder. En su uso no militar es la actitud de ceder el control ante una autoridad delegada. Eso es lo que significa sujeción. La actitud de ceder el control ante una autoridad delegada. ¿Quién delegó al hombre como cabeza? ¿El hombre? No. ¿Quién fue? Dios. Y el Señor ha dispuesto estos roles. Miren cómo dice 1 Corintios 11:3. Dice, pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Efesios 5 del 22 al 24, ya yo se los leí. Solamente voy a leerlo hasta el 23. Dice, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Primera de Pedro habla de hombres que no están en la palabra o que están siendo débiles en la palabra. Sinceramente, cuando la mujer se casa con un hombre que no es cristiano y entonces el hombre es terco con la palabra y esa mujer cristiana le toca lidiar. Estoy predicando por allá atrás también. Y a esa mujer le toca lidiar con el hombre que no es cristiano y es muy difícil. Por eso, mujeres, la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Primera de Pedro 3:1 dice, asimismo, porque, escuchen, porque ese hombre que no es cristiano va a ser tu cabeza. Entonces es muy complicado. Porque ese hombre que no es cristiano será tu cabeza y no te va a poder pastorear correctamente. No te va a poder amar como Cristo ama a la iglesia, porque no entiende su amor. ¿Amén o no amén? Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. La NTV dice, de la misma manera ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Miren esta frase. Dios ha establecido varios tipos de autoridad en el mundo natural. Gobiernos para hacer cumplir la justicia en la sociedad y proveer protección. Pastores para guiar y alimentar a la iglesia de Dios. Maridos para amar y proveer para sus esposas. Padres para amonestar a sus hijos. En cada caso, la sujeción es un deber del ciudadano al gobierno, del rebaño al pastor, de la esposa al esposo, del hijo al padre. Dios operó así. La esposa se sujeta a su esposo y dice Colosenses como al Señor. En otras versiones dice como conviene al Señor. ¿Qué significa esto? Prácticamente significa que las esposas estén sujetas a sus esposos porque es una parte de su deber hacia el Señor. Que como cristianas, su deber es sujetarse a su esposo, como cristianas. Que cada vez que se sujetan a su esposo, esa sujeción le está dando la gloria a Dios,
porque la mujer está obedeciendo su rol. Escuchen, el hombre no le puso ese rol a la mujer. Fue Dios el que le puso el rol a la mujer. Pastor, la Biblia es machista. Bueno, si tú dices eso, ora para convertirte. La esposa que pertenece al Señor se sujeta a su esposo porque quiere hacer las cosas según el diseño de Dios, de acuerdo con el propósito de Dios, a la manera de Dios, para la honra de Dios y para la gloria de Dios. Entonces las mujeres no son inferiores. Ahora, ¿cómo luce una mujer que se sujeta a su esposo? Rápido. ¿Cómo luce una mujer que se sujeta a su esposo? 1. Implica tener la disposición de corazón de honrar y afirmar la autoridad de su esposo. 2. Implica que la esposa debe tener la inclinación de seguir el liderazgo de su esposo. 3. Es una sujeción que no opaca el liderazgo de su esposo, sino que lo impulsa y lo complementa. Es decir, la mujer en su sujeción tiene que impulsar el liderazgo de su esposo. ¿En qué sentido? Escuchen, cuando Mariana me ve a mí algunas veces flojo en mi vida espiritual por cómo yo le estoy contestando a ella, como estoy tratando a mis hijas, ella me impulsa a mi liderazgo. Rubén, lee. Rubén, ¿qué te pasa? Rubén, estás mal con el Señor. Ella me impulsa a mi liderazgo. No se monta, me impulsa. La sumisión de la esposa es la respuesta natural a un liderazgo amoroso, y ya me voy acercando al rol del hombre. Yo quiero que veamos una imagen de un ciclo, que son como unos ciclos. Yo quiero que veamos esta imagen. Cris, tú la tienes allá atrás. Ponla, por favor. No, la otra imagen. Miren esto, amada iglesia. Bien rápido. Porque si no, después se convierte en una conferencia. No es una conferencia. Cuando el hombre ama, es más fácil para la mujer sujetarse. ¿Cuántas mujeres dicen amén a eso? Okay. Miren arriba. Con amor, ella reacciona con respeto. Con respeto, él reacciona con amor. Sin amor, ella reacciona sin respeto. Sin respeto, ella reacciona sin amor. Porque la mujer respeta a su esposo, pero el esposo ama a su esposa. Entonces, cuando no hay amor, a la mujer se le hace difícil sujetarse. Y cuando no hay una sujeción, un respeto, al hombre también se rompe en el amar. Entonces, alguno de los dos ahí tiene que pedir perdón, que es lo que tiene que suceder ahorita en tu casa. Alguno de los dos tiene que reconocer: yo no te estoy amando como Cristo ama a la iglesia, yo te pido perdón, y la respuesta de esa mujer tiene que ser respeto. O aún la mujer puede decir: yo no te he respetado, no he respetado tu rol como cabeza de la casa, entonces tu respuesta, hombre, tiene que ser amor. Amén. Escuchen esta frase que es hermosa. La mujer fue formada de la costilla de Adán, no fue tomada de su cabeza para que gobierne sobre él. Tampoco fue formada de sus pies para ser pisoteada por el esposo, sino que fue tomada de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida por su esposo y cerca de su corazón para ser amada por él. ¿Cuál es el diseño entonces del esposo? Versículo 19. Maridos, dice, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellos. Y bien rápido, hay una crisis del rol del hombre a nivel mundial. Una crisis profunda. Miren estas estadísticas. Más del 80% de las consejerías matrimoniales surgen de la irresponsabilidad en el hombre, en el liderazgo del hombre en el hogar.
Más del 80% de las consejerías matrimoniales surgen de la irresponsabilidad del liderazgo del hombre en el hogar. Gran parte de este 80% es incapaz de reconocer su error, pedir perdón y de arrepentirse delante de su esposa. Esto demuestra un orgullo muy grande entre nosotros los esposos o los hombres. Más del 60% de las peticiones de citas matrimoniales las hace la mujer. Más del 60%, yo diría que como el 70% las hace la mujer. El hombre no, el hombre está bien, sabroso viendo Netflix. No pasa nada, como dice mi papá, no pasa nada, no pasa nada. Por todo esto, la mujer se ha vuelto escéptica ante el liderazgo del hombre y más del 57% de los matrimonios activos hoy terminarán en divorcio. ¿Por qué? Por la falta del liderazgo en el hombre. Mis hermanos, así como las mujeres deben representar a Jesús porque se sujetó al Padre, así los esposos deben representar a Jesús como cabeza para amar a sus mujeres. ¿Qué significa entonces amar a sus mujeres? Bueno, primeramente, el amor surge de una posición que Dios nos puso y es ser cabeza de la casa. ¿Qué significa ser cabeza? Significa que el liderazgo no es un derecho que nosotros nos ganamos, sino que es una responsabilidad. Ser cabeza es más que una posición, es una responsabilidad, de la cual nos van a llamar a rendir cuentas. Mis hermanos, en el Edén no se llamó a Eva a rendir cuentas. ¿Qué fue lo que hiciste, mujer? Sino que fue lo que hiciste, hombre. Lean bien, ¿qué fue lo que hiciste, Adán? Entonces la responsabilidad de dar cuentas delante del Señor es de la cabeza. El hombre es la cabeza y como cabeza tiene toda la responsabilidad. Por eso yo digo que cuando hay un divorcio, a menos de que sea una mujer obstinada, pero cuando hay un divorcio entre cristianos, el responsable total es el hombre. Pastor, es que ella adulteró. Quiero ver la historia de tu matrimonio, a ver por qué pasó eso. Y seguramente voy a encontrar, tú no pastoreaste aquí, tú no amaste aquí, tú no cuidaste aquí, tú no la respetaste aquí, tú también hiciste eso a escondidas. Porque somos cabeza. Hace mucho tiempo alguien me enseñó y me dijo, el que tiene la autoridad tiene la responsabilidad. Toda la responsabilidad. La mujer se someterá gozosamente por causa de tener un esposo como la iglesia tiene a Cristo. Entonces, ¿cómo ama el esposo a su mujer? Bueno, aquí dice que como Cristo ama a la iglesia, nosotros tenemos que amar a nuestras mujeres. Fíjense que la palabra amar significa ágape, pero en realidad en el verbo es agapate, que es un imperativo. Y significa, aquí viene para los hombres su rol. Significa amar a nuestras esposas de la manera más profunda del amor. Uno. Significa amar sacrificialmente, amar generosamente, amar pactualmente, como Cristo ama a la iglesia. Me quiero quedar aquí un minuto. Amar pactualmente, es decir, no es amar con una emoción del momento, no es amar con la adrenalina de que me gusta o no, no es amarla después de que tiene hijos y muchas cosas se van. Es amarla cuando ellas van creciendo y van madurando y su cuerpo va cambiando. Es amarla sean o no sean. Es amarla primeramente, sin la emoción del amor. Es amarla pactualmente. Es amarla por pacto. Cuando estamos en un matrimonio y se están haciendo los votos, es amarla por los votos que tú hiciste, no por los votos que tú sentiste. Es amarla porque tú le has prometido al Señor amarla, no cuando tú sientes amarla, sino porque tú le prometiste al Señor amarla en los votos matrimoniales. Pastor, yo no estoy casado. Bueno, cásate porque estás en pecado.
Mis hermanos, tenemos que amar a nuestras mujeres factualmente. Pastor, ella no merece ser amada. No importa que no merezca. Ámala como Cristo ama a la iglesia. Pregunta, ¿cuántos nos merecemos ser amados por Dios? Levánteme la mano. ¿Tú mereces ser amado por Dios? No. Yo no merezco ser amado por Dios. Pero Dios me amó. Tu esposa puede no merecer ser amada, pero tú tienes que amarla. Significa morir diariamente para que nuestras esposas florezcan, como Cristo lo hizo por la iglesia. Este amor nos lleva a derramar gracia y perdón sobre nuestras esposas, como Cristo lo hizo por la iglesia. Este amor nos lleva a servirles, como Cristo lo hizo por la iglesia. Entonces, cuando la esposa ve este tipo de esposo, ¿cómo no se va a sujetar? ¿Cómo no lo va a respetar? Porque la esposa empieza a admirar a su esposo y dice, qué hombre de Dios, quiero seguirlo. La Biblia no nos manda a someter a nuestra esposa, la Biblia nos manda a amarla. Un pastor hace tiempo dijo, John Stott dijo, si cabeza significa en algún sentido poder, entonces es poder para cuidar y no aplastar. Escuchen esto. Poder para servir y no para dominar. Poder para guiarla a su propósito y no para frustrar y destruir. En todo esto, la meta del amor del esposo ha de ser la cruz de Cristo, en la cual se entregó a sí mismo hasta la muerte, en un amor desinteresado hacia su esposa. Y Colosenses 3:19 entonces dice, maridos, amen a su esposa, pero no sean ásperos con ella. No la maltraten. No la maltraten. Un pastor dijo esta frase, escuchen esto. No llamen a sus esposas mi dulzura cuando en realidad la tratan como vinagre. Primera de Pedro capítulo 3:7 dice. Primera de Pedro capítulo 3:7 dice. Y ya estoy terminando. O mujeres quieren que le siga dando instrucción a sus esposos. Yo me sujeto a ustedes. Yo me sujeto. Ok. Miren, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice. Dice, ustedes maridos, escuchen esto porque esto es importante. Pastor, ven acá. Me está yendo mal. No sé qué hacer. Mi pregunta es, no va a ser nunca, ¿estás invirtiendo bien, sino cómo estás tratando a tu esposa? Ahora, no cojan esto como un talismán. Ahora me voy a tratar bien a mi esposa para que me vaya bien. Primera de Pedro 3:7 dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer. En el mundo dicen como el pétalo de una rosa. La Biblia dice como el vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Es decir, cuando maltratamos a nuestras esposas, nuestras oraciones son ¿qué? Estorbadas. Miren esto. El hombre tiene dos bolitas siempre en la mano, dos circunferencias. Una bola es de caucho, hule. Tú la puedes dejar caer y va a volver. ¿Cuál es esta bola? Trabajo, tus amigos, hobbies, Nintendo, PlayStation. Yo todavía no entiendo cómo el esposo puede jugar PlayStation y no estar con su esposa. Pero bueno. O cómo mirar celular y dejar a su esposa ya tirada en el cuarto. Pero bueno. Todas estas cosas, la bola de hule tú la puedes dejar caer y van a rebotar. Mira, una bola de hule tú la puedes tirar durísimo a la pared y nunca se va a romper. El trabajo es uno de ellos. Yo tengo amigos que han dejado trabajo de 30 millones de pesos mensuales por servirle al Señor y a los 6 meses lo vuelven a conseguir. El trabajo va y viene, la plata va y viene, pero en esta mano tiene una bolita de cristal.
Y muchas veces, hombres, escúchenme, muchas veces tú y yo estamos jugando a malabares. Y va a llegar un momento donde las dos bolas están en el cielo. Y tú vas a tener que escoger cuál de las dos bolas es salvar. Y muchos de nosotros los hombres decimos el trabajo, porque es mi manera de amarlo. Y dejamos caer cuál bola y se revienta abajo en el piso. Entonces vivimos, sí, estamos proveyendo, pero con corazones de mujeres reventados. Porque nosotros las hemos dejado caer miles de veces. Yo he tenido consejerías de mujeres que dicen, mi esposo no me besa. Mi esposo no me toca. Él no me trae nada, ni una rosa, nada. Y tú sí a él, sí, pastor, yo sí. No amamos como Cristo ama a la iglesia. Se me acabó el tiempo. Espere que estoy escogiendo qué decir para terminar. Si no, yo les mando la enseñanza y así ustedes pueden leerla. Si no, que esté en el segundo servicio aquí en el piso, que en el segundo servicio yo me extiendo un poquito más. Se va a grabar el segundo servicio. Se va a grabar. Ponme la última eh, imagen. Solamente les voy a dar los encabezados de los otros roles que tiene que cumplir un esposo bíblico. Primer encabezado, no miren allá todavía, para los que están apuntando. Se nos ha ordenado amarlas cuidándolas por medio de la palabra. Bien cortico. Cuando tu esposa tiene una pregunta bíblica, ¿a quién acude? ¿Al pastor o acude a ti? Si no acude a ti, tú no la estás pastoreando. 2, por siguiente, amar a nuestras esposas se traduce en sustentarlas. Efesios 5, 29 al 30 dice, Él la sustenta y la cuida. Es tu responsabilidad proveer. Es tu responsabilidad, mi hermano. Pastor, no encuentro trabajo de ingeniero, ponte a vender lo que sea Yambal, porque ella siempre es la que tiene que vender Yambal y revista. Ponte tú a vender lo que sea, pero nosotros somos como la cabeza, tenemos que proveerles. Pastor, todavía estoy viviendo en la casa con mi papá y mi mamá y esto. Provee para que se muden, porque la Biblia dice, dejará el hombre al papá y a la mamá y se unirá a su mujer. Somos llamados a convivir en estrecha comunión como una sola carne con nuestras esposas. Hombre, ¿no te das cuenta que cuando tú la maltratas, te maltratas? Porque cuando usted la maltrata, te maltrata. Cuando yo maltrato a mi esposa, me maltrato yo. No es que ella es mi propia carne. Estamos unidos como una sola carne. ¿Qué pasa con el divorcio? El divorcio es esto. Una sola carne y más entre cristianos. Una sola carne, se divorcian. Escuchen esto. Nunca más va a terminar igual. Dios puede hacer una obra. Yo conozco al Dios que redime y restaura. Yo lo conozco. Pero el proceso es difícil. Porque en el divorcio hay una separación de la sola carne. Se separa. La carne que Dios unió con Colbón y con Boxer se separa. Se quebranta. ¿Y qué pasa? El hombre siempre salta de barco en barco. Y la mujer se queda levantando a los pelados. Pero el hombre, ay, no me gustó. Tampoco. Para otro. Tampoco. Para otro. Mi hermano, los cristianos no podemos ser así. Los cristianos tenemos que amar
sacrificialmente, generosamente a nuestras mujeres, porque ellas son el regalo más precioso que Dios nos ha dado. Nuestra ayuda idónea. Yo sin Mariana no pudiera vivir en esta vida, en la eterna, no me importa. Porque voy a tener a Cristo como mi único enfoque, como mi único enfoque, como mi único enfoque. A ti, yo te voy a importar allá arriba. Tampoco, bueno, ¿te das cuenta? Estamos a la par, estamos a la par. Familia, se pueden poner en pie y ver lo que tengo allá atrás. Aquí atrás de mí. Miren, el orden bíblico de la familia entonces es Cristo como cabeza de nuestro hogar, ese esposo amante como Cristo ama a la iglesia. Pero escuchen, cuando nuestra cabeza no es Cristo, al paraguas del esposo le salen unas grietas. Entonces, por esas grietas, el esposo no va a poder guardar y proteger a su esposa. Cuando quitemos a Cristo de ahí, cuando el esposo está sin Cristo, la familia no tiene una protección, no tiene una guía por encima. Y todo lo que el esposo deja caer por su paraguas le va a caer a su esposa y a sus hijos. Cuando mis hijas han estado rebeldes, que han sido pocas veces, gloria al Señor, yo me pregunto, ¿en qué estoy fallando? Yo no les pregunto a ellas, ¿qué pasa contigo? Sino, ¿qué pasa conmigo? Porque yo soy la autoridad de ellas, no ellas son la autoridad de la casa. Si algo está pasando en mi casa, es mi responsabilidad. Pero sabes, quiero terminar con esto. Yo descanso cuando fallo porque mi cabeza es Cristo. Entonces cuando yo estoy pegadito a Él, yo digo, Señor, tú me conoces, sabes mis luchas. Tú sabes que yo no voy a poder amar, porque la realidad es que tú sabes que yo no voy a poder amar a mi esposa en la totalidad de como tú me amas a mí. Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes. Señor, ama a mi esposa y llénala. Llénala tanto, Señor. Llena todo espacio que yo no puedo llenar. Por eso al final, amada familia, el hombre y la mujer, porque la esposa no se va a poder sujetar de manera perfecta, porque estamos luchando con el pecado remanente en nuestros corazones. Pero cuando ella se sujeta a Cristo, empieza a adorar y a alabar a Cristo, entonces empieza a luchar para cumplir el rol de la mujer en la iglesia. Al final, ¿cuál es el enfoque? Cristo. Cristo es nuestro enfoque. Así que si tú estás aquí, esposo cristiano, y has tratado de manera áspera a tu esposa, ahorita cuando lleguen a la casa, pídele perdón, mi hermano. Esposa, si has irrespetado de alguna manera a tu esposo, pídele perdón. Pero nada va a pasar, ningún cambio va a pasar si nosotros no nos derramamos ante el Señor y dejamos que el Señor actúe en nuestro hogar. ¿Por qué no levantas tus manos allí donde estás?